cuando estoy escuchando, hermanas, veo que dice, veo la espina, la corona de espina en su frente, veo la sangre borboteando y es doloroso al pensar eso, todo lo que vemos, pero vamos a empezar y a leer lo que es Salmos 30, del 1, empezaremos desde el 1. Y dice el versículo 1, te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado y no permitas que mis enemigos se alegran de mí. Este es un salmo que escribe David y se lo dedica a Jehová directamente. Él está muy agradecido en ese momento porque parece que Dios, vemos todas las pruebas de David, ¿verdad? Su sufrimiento, los enemigos que lo perseguían, lo atacaban. Empieza desde el comienzo de su reinado. Vemos que el rey Saúl pues tenía celo y quería matar al joven David que fue ungido por Samuel. Entonces así fue su trayectoria, hermana, su reinado, pero él muy agradecido y él pasa en diferentes situaciones, enfermedades, dolores, situaciones, persecuciones de sus enemigos. Y uno de estos salmos lo escribe, que es el capítulo 30, dice, te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado y no permitas que mis enemigos se alegren de mí. Y es maravilloso cómo es la comunicación, la relación que tiene con el Señor, se lo dice a través de su alabanza. Por eso decimos que la alabanza también es una oración, es nuestra oración. Entonces, y lo vamos a encontrar y acompañarlo con el texto de Mateo 27, por eso les decía hace rato que tiene los cantos que estamos cantando, tiene mucha relación porque estamos buscando a Cristo, estamos buscando al Señor en este salmo y podemos ver lo que pasó en este Mateo 27. Me gustaría pedir la colaboración de una hermana que nos pueda leer Mateo 27 al 31, mi hermano. Amén. Adelante, hermano. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata. Lo cambiaron. Perdón. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, salve, rey de los judíos, y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Amén. Qué triste al leer estos textos, hermanas, ver que los enemigos de nuestro Señor Jesucristo, hay un texto cuando dice, a los suyos vino, pero no le recibieron. Al contrario, fueron como enemigos, ¿verdad? Venía a salvar a su pueblo, a buscar a su pueblo, pero ¿qué hicieron ellos? Y aquí vemos en este texto, lo vamos a estar leyendo rapidito, tenemos 20 minutos para que nos pueda alcanzar nuestro tiempo. Vimos en el canto decía, te vi la corona de espina, ¿no? En tu frente, y vemos la corona de la espina en su frente. Y aquí vemos cómo los gobernadores, los fariseos, el pueblo judío, queriendo defender la ley, queriendo defender la enseñanza de Moisés y matarlo a él, porque supuestamente no estaba cumpliendo la enseñanza, la ley de Moisés, y hasta lo llevaron en la cruz. Por eso dice el texto, dice David, quizá es un temática, nos toca como acercar este texto al versículo 1 de Salmos, cuando dice, y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. En ese momento vemos que ellos tuvieron la fuerza, tuvieron el valor de llevar al Señor hasta la cruz, y todavía burlándose de él, donde dice, salve, rey de los judíos. Pero vemos que hay un final feliz. Y vamos a seguir con el segundo versículo. Versículo 2. Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. A ti clamé y me sanaste.
Y les decía que David parece que había recibido sanación de parte del Señor de su sufrimiento y su dolencia. Y él le dice a Jehová, le dice a nuestro Padre, Dios mío, te clamé a ti, te supliqué a ti y me sanaste. Fue sanado y él alegre en ese momento le dedica este salmo a nuestro Padre. Y si también si podemos llevarnos a Isaías 53:5, dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados, fuimos nosotras sanadas. David está hablando de una sanación física según lo que entendemos, ¿verdad? Según lo que podemos lograr entender una sanación física, puede ser una sanación también emocional, es que tantas cosas que él vivió, pero nosotras también hoy en día, como nos dice Isaías, que él llevó las heridas, el dolor del pecado, porque creemos que el pecado no duele, creemos que el pecado no esclaviza, pensamos que el estar en el mundo es libertad, pero no es así. Él carga todo ese pecado en la cruz. Él cargó nuestras rebeliones, nuestros pecados, nuestras maldades y dice molido por nuestros pecados. Esa palabra cuando dice molido nos da a entender el sufrimiento, la carga, el peso del dolor que él llevó en la cruz. Y dice el castigo de nuestra paz fue sobre él. Su llaga fuimos por su llaga. Por el dolor, por el sufrimiento, nosotros fuimos curadas. Ahí nos damos cuenta de que tenemos la salvación en él. El canto que cantamos, por fe lo veo, por fe creerlo en él, porque no estuvimos en ese momento en la cruz como aquellas mujeres que estuvieron en la cruz, pero por fe creemos que así fue y creemos que también él es nuestro sanador, nuestro curador, ¿verdad? Nuestro doctor. Por eso fuimos nosotros curados del pecado, del dolor emocional y física también lo hace hoy en día con nosotras. Vamos al versículo 3. ¿Alguna hermana que pueda ayudarme a leer el versículo 3 y Lucas 24, 1 al 5, hermanas? 24, 1 al 5. Amén. Amén, hermana Paulina. Adelante, hermana Carmen. Versículo 3 de Salmos. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. ¿Con cuál dijo? ¿Con Lucas? Con Lucas 24, 1 al 5. 24 del 1 al 5, un segundito. Lucas 24 del 1 al 5, ahorita mismo, Paulina. Me lo cogió así de... Bueno, Lucas 24 del 1 al 5. Aquí lo tengo. Muy bien, ya lo tengo. 24 de Lucas del 1 al 5 me dice la palabra santa. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Amén. Palabra de Dios. Amén. Dice el salmista, oh Jehová, hiciste subir mi alma al Seol. Me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Él está hablando, como les digo, físicamente, ¿verdad? Humanamente, y dice, tú me hiciste subir, como dando a entender, casi me dejaste ir al polvo, casi me quitaste la vida por esta enfermedad, pues casi me morí, ¿no? Casi fui sepultado, pero no, aquí estoy, me diste vida. Es como agradeciendo a él como que una segunda vida que le está dando el Señor. Y no solo fue una segunda vida, sino muchas en las cosas que el Señor le salvó a David. Entonces aquí vemos, si llevamos la palabra vida y vemos en Lucas cuando dice, cuando el Señor
sale del sepulcro, sale de la sepultura. Dice, el primer día de la semana, muy de mañana, conocemos, son textos muy conocidos para nosotras hermanas, pero vemos que a estas mujeres, buscando siempre al Señor, y dice, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Hallaron removida la piedra del sepulcro. Entrando, no hallaron el cuerpo del Señor. Y aconteció, estando ellas perplejas, porque aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestidura resplandeciente, y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra y les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? Hermanas, es una victoria. Hace rato que cantamos el canto, ¿verdad? Nuestra hermana que cantaba la alabanza, ¿no? Que como espina, este es un mundo de victoria. Fue victoria lo que pasó en la cruz, aunque en ese momento no se entendía, que el enemigo, aunque Satanás creyendo que matara a Jesús y que muera y queda bajo tierra y ahí acabó todo. No, al contrario, esto es una victoria que resplandeció, hermana, y vimos acá, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? El Señor vive. David da un agradecimiento, dice, me diste vida. Está hablando de la vida físicamente, ¿verdad? Pero aquí vemos una vida espiritual y la vemos para cada una de nosotras también, ¿verdad, hermanas? Vamos con el versículo 4. Son 12 versículos. Dice, cantad a Jehová vosotros sus santos. Celebrad la memoria de su santidad. Él contento y entrega su cántico al Señor y dice, cantad a Jehová vosotros santos, sus santos, y celebrad la memoria de su santidad. Hermanas, eso es lo que nosotros hacemos. Este es otro texto, ¿verdad? Que lo citamos, se cita en los días domingo, ¿verdad? Primer día de la semana. Pero aquí tomamos la palabra memoria. Memoria, recordar lo que pasó en la cruz, ese sacrificio que hizo él en la cruz. Y dice el salmista, cantad a Jehová, motiva a la hermandad, motiva a otras personas que cantemos, que demos alabanza, sus santos. Celebra la memoria de su santidad. Quizá no está hablando él acá la memoria, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pero podemos entender que entregar nuestra alabanza en todo momento, y lo hacemos por agradecimiento todos los domingos. En el versículo 5 vemos acá, por qué un momento será su ira, por su favor dura toda la vida. Por la noche dura el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Y aquí, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús se había puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se ha llevado a mi Señor. No sé dónde lo han puesto. ¿Dónde la han puesto? Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscáis? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y lo llevaré. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que él le había dicho estas cosas. Aquí vemos la tristeza, el lloro de estas mujeres, la madre de Jesús y como muchas mujeres más. Y ellos lloran buscando a su Señor. Vemos en el versículo 5 de Salmo, dice, porque un momento será su ira. Bueno, quizás no es tan aplicable relacionado a este versículo, pero dice en el siguiente, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Entonces, las palabras de David, y cuando llevamos este texto a Juan 20:11, y vemos la tristeza de estas mujeres. Y dejan ahí a Jesús enterrado, pero ellas se iban, llevaban las hierbas aromáticas, como dice ahí en el texto, ¿verdad? Y iban estas mujeres
siempre a ver a Jesús, pero en ese momento cuando llega, que según lo que entendemos es el primer día de la semana, ¿verdad? Ya no estaba Jesús. Y la tristeza de ellos y preguntando quién lo había llevado, dónde lo habían puesto. Y no se daba cuenta de que estaba enfrente del Señor ya resucitado. Entonces, la tristeza no dura todo el tiempo. Por eso dice David, a la mañana vendrá la alegría. Y hoy en día tenemos la alegría de ver el Hijo del Señor viviente, el saber que Él vive. Quizás no lo vemos físicamente porque el cuerpo es físico, pero el espíritu entiende con el espíritu del Señor. Versículo 5 de Salmo dice, mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido. 6. Versículo 6, gracias hermana Carmen. Sí, en mi prosperidad dije yo, seré jamás conmovida. Me gustaría si hay una hermana que pueda entender de este texto cuando dice David, en mi prosperidad dije, yo seré jamás conmovida. Me gustaría escuchar a alguna hermana, una hermana que desea, que entiende por este versículo 6, mi hermana. ¿Hay alguna hermana? Amén, mi hermanita. Sí, mi hermana. Amén, buenos días. Bueno, pienso que cuando David llegó a casarse con la hija de Saúl, no sé si es en ese contexto, pero pensando en eso, cuando él fue parte de, como yerno del rey Saúl, y había sido ungido para ser rey, entonces él no iba a cambiar su ser, su interior, su forma de vivir, su forma de actuar, por lo que él ahorita estaba en otra posición. Y había vencido también al gigante, había vencido a muchos ejércitos y todos le exaltaban. Entonces no dejaría que el ego, no dejaría que no sé, no dejar de ser humilde prácticamente, sino más bien mantenerse en eso. Amén. Amén, gracias hermanas. Es muy cierto, en ese momento cuando él empieza su reinado, ¿verdad? Y está en el camino del Señor, pero llega un momento que él pensó que él iba a ser intocable. Como dice, no seré jamás conmovido, ¿no? Que se le subió el orgullo y pensó que estaba firme y que tenía todo el poder y podía manejar las cosas, pero no. El Señor con una enfermedad lo bajaba, el Señor con una prueba le hacía ver que él no tenía el poder, que no tenía la fuerza de poder defender, que aprendiera a ser humilde. Y vimos todas las pruebas que el Señor le da. Y vemos, lo llevamos a Mateo, ¿verdad? Vemos estas sacerdotes, por ejemplo, Mateo 27:39, cuando dice, y los que pesaban le injuriaban, meneando la cabeza. Es triste cuando Jesús lo estaban llevando, ¿verdad? Y en el camino iban los soldados, la gente lo injuriaban, le gritaban, lo insultaban. En ese momento ellos creyeron que tenía todo el poder, ellos por ser soldados, por ser el pueblo judío, por ser saduceo, fariseo, por ser hasta los sacerdotes, ¿no? Creyendo ellos que tenían la fuerza o estaban en el camino correcto o estaban haciendo bien, humillando el Hijo de nuestro Padre, el Hijo de Dios. Y en ese momento, pues les valía, dice en el versículo 40 de Mateo 27:31, diciendo, tú que derribas el templo en 3 días, lo reedificas y lo reedificas. Sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes encarneciéndolo con los escribas y los fariseos y los ancianos. Aquí vemos a estos hombres como que tenían todo el poder, tenían toda la fuerza. Los principales, dice, los sacerdotes, los escribas, los fariseos, los ancianos, toda esta gente burlándose al rey de Israel, al Hijo de Dios. Y aquí vemos que nadie tenía el poder. Y ellos se dieron cuenta después quién era este hombre al final, después de su resurrección, hermanas. Aquí nos da a entender ser humilde en todo tiempo, nunca creer
que tenemos todo, que podemos todo o que ya sabemos todo. Para esta gente, en la mente de ellos pensaban que estaban haciendo el bien, pensaban que estaban defendiendo la enseñanza, la ley de Moisés, la doctrina de ellos, pero no, nunca hay que creer, sino siempre hay que analizar y escuchar, hermana, y no confiar en nosotras mismas, no confiar en lo que tenemos, en lo que sabemos, sino solo confiar en Dios Todopoderoso. Seguimos en el versículo 7. Porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte. Escondiste tu rostro y fui turbado. Aquí vemos a David, ¿no? Con estas palabras que él dice, con tu favor me afirmaste como monte fuerte. El rey de Israel, uno de los reyes que el Señor agradó, ¿verdad? Y él se sentía fuerte en ese momento. Pero hubo momentos cuando Dios escondía su rostro. Que escondía su rostro y se sentía solo él en algunos momentos y vemos esta parte cuando dice esta oración, escondiste tu rostro y fui turbado. Si lo llevamos a Mateo, hermana, y aplicamos este texto para ya en el Nuevo Testamento, vemos el sufrimiento de Jesús. Vemos cómo Dios, ¿verdad? Cómo Él en la cruz clama y le dice a su Padre, que es nuestro Padre, dice, gran voz diciendo, Elí, lama. Ya sabemos este texto y dice, y que traduce este texto, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y lo vemos en Mateo 27:46. Quizás vemos que este texto ya va más allá, ¿verdad? Porque ya David, él está hablando ya en su momento de prueba, en su momento de soledad. Quizás podemos creer que no tiene nada que ver con este texto. Pues si lo aplicamos, vemos en ese momento que el Hijo de Dios también fue desamparado. Y él clama al Señor, ¿por qué me has desamparado? Pero él fue desamparado por nosotras mismas, por nuestros pecados, por nuestras rebeliones, como dice Isaías. Lo dejó Dios, porque Dios no podía ver el pecado que él cargó en la cruz. Entonces, por eso estamos viendo este tema, buscando a Cristo en los Salmos. Nos lleva a entender esto y nos lleva a comprender eso, cómo es el sacrificio de Cristo en la cruz y todo por nosotras. En el versículo 8, hermanas, a ti, oh Jehová, clamaré y al Señor suplicaré. David en su canto le dice al Señor, a ti, oh Dios, o a ti, oh Jehová, clamaré y al Señor suplicaré. En su súplica, en su oración, clama al Señor. Y llevamos este texto, ya Mateo 26:39, dice, yendo un poco delante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Cuando Jesús se acerca al sacrificio, ya respirando, ya viendo, ya sintiendo el dolor que venía encima, y busca a Jesús, le suplica, busca a Dios y suplica a Dios. Si es posible, dice que no pase esta copa, que no pase este dolor, que no pase este sufrimiento en la cruz, que no llegue a la cruz, pero que se haga tu voluntad. Busca al Señor, ora al Señor y le suplica, pero que se haga tu voluntad. Tú que fue así porque si no hubiese muerto Jesús en la cruz, nosotros no tendríamos esa salvación que tenemos ahorita, no tendríamos perdón. Pero Él tuvo que pasar todo esto. Pero un momento que suplicó al Señor si era su voluntad, porque no es tan fácil estar en esa situación, hermanas. Vamos en el versículo 9, hermana. Me gustaría pedir la participación de alguna hermana que pueda leer lo que es el versículo 9 de Salmos 30. ¿Qué provecho hay en mi muerte? Cuando descienda a la sepultura, te alabará el polvo, anunciará tu verdad. Amén. David está como que teniendo esta plática con Dios y dice, ¿qué provecho hay en mi muerte? Y cuando descienda a la sepultura,
y te alabe el polvo o anunciará tu verdad. Vemos, hermanas, que nos vemos y en los otros textos en Eclesiastés dice de que todos regresaremos a ser polvo y prácticamente pues el cuerpo descansa, el cuerpo desaparece. Entonces David diciéndole a Dios, si me dejas morir, ¿qué provecho tengo? Ya no te serviría, ¿no? Ya no te cantaría, ya no dedicaría salmo para ti cuando esté yo bajo tierra. Y dice, ¿te alabará el polvo? Le está haciendo una pregunta al Señor. ¿Acaso el polvo te alaba? ¿Acaso el polvo tiene vida? ¿Anunciará tu verdad? Vemos el salmista, el dulce cantor de Israel, como dice Samuel, ¿no? Le hace esta pregunta al Señor, como quieren decir, no me dejas morir aún, todavía quiero anunciar tu verdad, todavía quiero alabarte, todavía quiero dedicarte más salmos, escribirte más salmos. Entonces, maravilloso esa confianza que tiene con el Señor. Hay momentos de que vemos como que David, qué tan atrevido David, ¿no? Decirle esto a Dios, preguntarle esto a Dios, pero por la confianza que tenía. Entonces, si lo llevamos este texto al Nuevo Testamento, hermana, ¿qué provecho hay en mi muerte? Y si hacemos esta pregunta a la muerte de Jesús, ¿hay provecho, hermana? Claro que sí. Claro que sí. Tuvo que morir, tuvo que ser sepultado para que pudiera ser resucitado nuestro Señor Jesucristo y para que podamos nosotros alcanzar la salvación. Sí, en la muerte de Él sí hay provecho, hermana. Sí, en la muerte de Él sí hay salvación. Claro, en nuestra muerte como seres humanos, pues el día que nos toca ir de esta tierra, pues descansa el cuerpo. Pero cuando aplicamos este texto ya en Corintios, como dice Pablo a los Corintios, dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creíseis en vano. El apóstol Pablo hablando al pueblo, a los hermanos Corinto, además, yo les digo, yo les declaro el evangelio que yo predico, el que yo he aprendido, el que yo he estado. Y si retienen la palabra, y serán salvos. Pero, ¿cuál es ese evangelio? ¿Cuál es esa enseñanza, esa doctrina que dice el apóstol Pablo para que se pueda alcanzar la salvación? Y vemos en el versículo 3 que nos da la respuesta, dice, porque primeramente os he enseñado lo que así mismo recibí, lo que yo recibí. Él está diciendo lo que yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Este es el evangelio. Este es el evangelio que salva. Este es el evangelio que nos lleva a la vida eterna. Entonces, sí, la muerte, sí, la sepultura de nuestro Señor Jesucristo, sí tiene mucho sentido, sí tiene vida, porque a través de esa muerte, a través de esa sepultura, nosotras podemos alcanzar la salvación, mis amadas hermanas. En el versículo 10 dice, oye Jehová, ten misericordia de mí, Jehová, sé tú mi ayudador. Lo llevamos al escritor de los Hebreos y dice, aquí vemos que David está diciendo, ten misericordia de mí, Jehová, sé tú mi ayudador. El escritor de Hebreos dice, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Ya a través de la muerte de Jesucristo, a través del sacrificio del Señor, ya nosotras ya tenemos ese mediador de llegar al Señor y pedir que sea nuestro ayudador, pedir que sea nuestra esperanza, que sea nuestro consuelo por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. David siempre le pide esa fortaleza, le pide esa fuerza al Señor, sé tú mi ayudador. Hoy en día lo aplicamos en nuestra vida y decirle al Señor, seas tú mi guía en estos momentos, que seas tú mi sanador, mi ayudador, mi fuerza en los momentos. Entonces vemos cómo podemos relacionarlo y cómo podemos encontrar en el libro de Hebreos a través de
La sangre de Jesucristo, nosotros tenemos acceso de ir directamente, orar en cualquier momento delante del Señor, porque ya tenemos la entrada, pero a través de la sangre, a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, hermanas. En el versículo, ya vamos a terminar, hermanas, solo me dieron 20 minutos y todavía ya se me acabó los 20 minutos, yo sé, hermanas, solo vamos a leer rapidito esta. ¿Has cambiado mi lamento en baile? Desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Vemos el Señor Jesucristo habla en Juan 16:20, de cierto os digo que vosotros lloraréis, lamentaréis, el mundo se alegrará. Estas palabras se los decía a sus discípulos, las mujeres que los seguían. Y toda la gente dice, de cierto que vosotros lloraréis, lamentaréis. ¿Cuándo fue el lamento de ellos? El lloro de ellos, la tristeza de ellos, cuando vieron a su rey, cuando vieron a su maestro morir en la cruz. Y dice, y el mundo se alegrará. Ya vimos, ¿verdad? Cómo la gente, cómo el pueblo, los romanos se alegraban de ver a Jesús en la cruz, pensando que ahí se iba a acabar todo. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Hermanas, y hacemos esta pregunta cuando estas mujeres, cuando llegan a la tumba y vieron a Jesucristo resucitado, vieron a Jesucristo ya enfrente de ellas hablándoles, qué gozo sintieron estas mujeres, hermanas. Lo que era la tristeza de ayer, hoy es la alegría. Y para nosotras, hermanas del siglo XXI, las hermanas en este 2022, hermanas, esa es nuestra alegría, nuestro gozo, ver a Jesucristo que fue resucitado y nos enseña de que nosotras también tenemos vida espiritual. Terminando, hermanas, versículo 12. Por tanto, a ti cantaré gloria mía y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. David siempre entregando su alabanza al Señor, elevando su alabanza y dice, cantaré gloria mía. Te voy a cantar, te voy a agradecer, dice David a Dios. Y Jehová, Dios mío, te alabaré siempre. No estaré callado, no me callaré. Hermanas, aquí nos enseña David, ¿verdad? En todo tiempo sale la alabanza en su corazón. No me voy a callar. Si tengo el deseo de alabar al Señor, lo hago. No tener ese miedo, aunque no tenga la voz de los ángeles, pero no es eso lo que escucha Dios, sino es la voz, la alabanza que sale de mi corazón, que es olor grato al Señor. Eso es lo que Él pide a cada una de nosotras. Y no me voy a callar, dice David. Y llevamos este texto ya terminando, hermana, cuando los apóstoles reciben cuando son enviados ya, cuando Jesús resucitado y empiezan ellos a hacer milagros, empiezan a hablar del evangelio, a hablar de la salvación. Y vemos en el versículo 19 de Hechos 4, hasta el 22 dice, mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Ellos estaban ante el concilio, ante los saduceos, ante los sacerdotes. En el versículo de Hechos, capítulo de Hechos, desde el 4, si ustedes empiezan a leer, verán el contexto. Ellos estaban ya sanando a un hombre, dice ya que le hicieron un milagro a un hombre que tenía ya años de su enfermedad. Entonces cuando vieron los saduceos, los encarcelaron, que era Pedro y Juan. Los llevaron a la cárcel. Pero ¿qué decían ellos? Juzgad, dicen ellos, si es justo delante de Dios obedecer a ustedes que a Dios. ¿Acaso es lo correcto obedecerlos a ustedes, escucharlos a ustedes antes que al Señor? Y vemos en el versículo 20, dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No nos vamos a callar, dice Pedro y Juan. No podemos dejar de decir lo que sabemos, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos creído. ¿Y cuál era? La muerte, la sepultura, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ver resucitarlo a Él.
Y en el 21 dice, ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarlos. No encontraban prueba para encerrarlos, pero los amenazaron que está bien que salieron, pero no vuelvan a predicar del evangelio, no vuelvan a hablar del evangelio. Entonces, vemos de modo que castigarles y por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Ya había una multitud creyendo de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y en el 22 vemos ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Entonces vemos ellos que haciendo milagros, ¿verdad? Curando ya a los enfermos, pero no era tan fácil. Siempre los romanos, los judíos, los fariseos los callaban, los encerraban, los metían en la cárcel. Vemos a Pablo, a Silas en la cárcel también, pero nunca callar, nunca dejar de decir, nunca dejar de proclamar, nunca dejar de alabar en todo momento, aunque estemos en la cárcel. Y esto es lo que vimos, el ejemplo de Pablo, y vemos acá el ejemplo de Pedro y Juan. Y cómo se murieron ellos, hermanos. Fue muy difícil, ¿verdad? Pero nunca dejaron de hablar, nunca dejaron de callar, sino hablaron. Siempre enseñaron con lo que es el evangelio, la muerte, la sepultura de nuestro Señor Jesucristo. Y esto nos enseña a nosotros hoy en día, mis amadas hermanas, a que no callarnos, a no dejar de hablar, aunque el hombre está ahí, aunque el mundo donde estamos, aunque es un mundo cruel y muchas veces se cierra, ¿verdad? A veces muchas congregaciones no les gusta que se hable del evangelio, nos llaman cristianos, que ellos quieren llevarlo a otro camino. Y piense que el cristianismo, pues, es como encerrarlos, amarrarlos, privarlos de mucha libertad, pero no es así. Tenemos el ejemplo, ¿verdad?, de los apóstoles, que ellos no quedaron callados. En su alabanza, David dice, no me callaré, siempre mi alabanza ante ti. Mis hermanas, Dios me las bendiga a cada una de ustedes y le dejo el tiempo a nuestras hermanas y muchas gracias y esperamos que esta enseñanza quede en nuestro corazón, mis amadas hermanas. Amén. Gloria al Señor, mi amada. Gracias, amada Paulina, por ese maravilloso mensaje que nos hace reflexionar, ¿no es cierto?, interiormente de todo el sacrificio que el Señor hizo, todo el corazón que entregó. Y por eso justamente esta alabanza, mis amadas, quiero que me acompañen pensando primero en este verso, Efesios 2, 4 al 5. Dice lo siguiente: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecado. Por gracia, ustedes y yo somos salvos, mis amadas hermanas. Entonces, por esa razón quiero invitarles a cantar esta alabanza. Anhelo que todas recordemos y pensemos en las palabras que dice. En Jesucristo, mártir de paz, en horas negras de tempestad, hallan las almas dulces olas, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. En nuestras dudas, en el dolor, a cada paso su protección, calma la infunde, santo vigor, nuevos alientos al corazón. Gloria cantemos al Redentor,
que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Cuando en las luchas falta la fe y el alma siente desfallecer, Cristo nos dice: yo os colmaré de rica gracia, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Amén. Gloria al Señor. Adelante, mi amada Mari, para bendecir este mensaje con una oración. Bien, mis amadas hermanas, oremos. Padre bendito que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Dios de amor, de paz, de misericordia, alabando y glorificando tu nombre, estamos en estos momentos, este grupo de hijas tuyas. Siempre reconociéndote, Señor, como nuestro Dios todopoderoso, nuestra paz. Gracias, Padre bendito, por ese amor tan grande que tuviste, ese amor tan inmenso al haber dado a tu bendito Hijo para que nosotros pudiéramos ser salvas. Bendito sea, Señor, por ese amor, por esa misericordia. Alabado sea tu nombre siempre, Padre bendito. Te damos gracias, Padre, porque tú en tu grande amor nos sigues bendiciendo con tu palabra, con esa verdad que tu bendito Hijo nos vino a dejar. Gracias, Padre bendito, porque hay hermanas que se preparan y que siguen haciendo las cosas que es tu voluntad que se haga, que nuestro Señor Jesucristo nos vino a enseñar. Gracias por nuestra hermana que nos trajo el mensaje, un mensaje tan edificante, Señor, de reflexionar, de que llegue a nuestro corazón y que podamos hacer las cosas, Señor, para estar cerca de ti y no perder esa salvación que tu bendito Hijo con su preciosa sangre nos vino a traer. Gracias por este mensaje, gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra es verdad. Gracias por tu palabra, porque es el pan de vida. Gracias, Señor, por esa palabra que es nuestra guía para conservarnos en el bendito hueco de tu mano. Gracias, Padre bendito, por nuestras hermanas que se preocupan también por organizar estos eventos espirituales necesarios, Señor, y que alimentan nuestro espíritu para seguir cerca de ti. Sigue bendiciendo a nuestra hermana que nos trajo el mensaje, bendícela a ella, síguele dando sabiduría, consérvala en tu amor, Señor, para que siga mostrando tu palabra y lo que tú deseas que conozcamos. Bendice a su familia, porque su familia es muy necesaria para un apoyo para ella. Gracias por cada una de mis hermanas que en este momento se encuentran aquí. Tú nos conoces a todas. Tú sabes, Señor, la necesidad que tenemos de tu palabra, de ese alimento, principalmente ese alimento espiritual, Señor. Consérvanos, santifícanos, Señor. Ayúdanos a seguir adelante. Que tu bendita palabra nos guíe y nos conserve, Señor, haciendo tu voluntad y purificándonos, Señor. Líbranos del mal, por favor, Señor. Y perdona nuestras faltas, Padre bendito, porque somos pecadoras, porque lo reconocemos, pero tenemos un bendito abogado ante tu divina presencia, que es nuestro Señor Jesucristo. Y Él por nosotros, Señor, aboga. Pero a nosotros ayúdanos, Señor. Moldéanos a tu voluntad para ser unas hijas dignas ante tu divina presencia. Síguenos bendiciendo, Señor, en nuestro camino, en nuestros pasos hacia ti, siempre haciendo tu bendita voluntad. Gracias, Señor, por ello.
Todo esto te lo rogamos, te lo suplicamos y te lo imploramos en el bendito y glorioso nombre de tu amado Hijo. Todo, Señor bendito, de acuerdo a tu voluntad. Nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cambia el corazón como aguas del río. Mujeres de Fe con Esperanza. Te invitamos a visitar nuestra página de Facebook y a suscribirte a nuestro canal en YouTube, Mujeres de Fe con Esperanza. Y no olvides activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ni un programa. Dios te bendiga. Y mi nombre honré a Jesús.